como la iglesia va a crecer más, muchos de ustedes van a ser preparados, equipados, y Dios los va a levantar a ustedes para que también estén predicando aquí al frente, para que estén adorando, estén sirviendo. Dios va a levantar a su iglesia. Solamente hay que dejarnos, ¿verdad? Dejarnos usar por Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la iglesia. Era la iglesia que camina permanentemente. Ahí me faltó que camina permanentemente, ¿ok? La iglesia que camina permanentemente, ¿a qué se refiere con esto? ¿Verdad? Como bien cierto, hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos leído, sabemos de qué se trata, hemos leído la Biblia y hemos leído también y hemos escuchado cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto? Es increíble, ¿verdad? 400 años, y algunos pensadores y algunos teólogos dicen 430 años hubo de esclavitud en Egipto. Hay unas fechas interesantes, creo que no las agregué, pero luego las vamos a estar subiendo. Ya tenemos la página, una página web que vamos a estar utilizando como iglesia. Aquí nuestro hermano Paul hizo la página web ya. Entonces todo lo que estamos predicando, todos los tópicos, los vamos a estar subiendo también ahí. Ahí tiene el enlace para YouTube. Ahí está en YouTube el enlace. No, o sea, ahí en la página me dan clic al enlace de YouTube y te mandan las predicaciones. Y te mandan las predicaciones. Ok. Y como Paul me va a ayudar, yo voy a predicar en español y Paul va a predicar en inglés para los americanos que vean eso. Entonces tienen que ayudar en eso. ¿Ven? Él no sabe, pero vamos a poder hacer eso. Y el pueblo de Dios estuvo en Egipto más de 400, imagínense estar 400 años en esclavitud. Vivir en esclavitud representa muchísimas cosas. Vivir en esclavitud representa pérdida, número uno, la pérdida de tu libertad. Vivir en esclavitud es pérdida de tus sueños. El ser esclavo no te permite soñar. El ser esclavo no te permite decidir. El ser esclavo no te permite tener una vida en libertad. Por eso es que hoy en día pues hay muchas personas que viven en esclavitud, ya sea a esclavitud de la mente, ya sea en esclavitud también por algún tipo de vicio. Y es importante entender que la esclavitud no es parte de la naturaleza de Dios para tu vida. Dios no quiere que tú vivas en esclavitud, Dios no quiere que tú caigas en vicios, Dios no quiere que tú vivas sin tener una vida alegre, sin tener una vida próspera. Es decir, Dios quiere darte una vida bendecida, una vida próspera. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos queremos lo que Dios quiere? Amén. Porque el enemigo también quiere algo para tu vida. El enemigo quiere verte apagado. El enemigo quiere verte apartado. El enemigo quiere que tú te desanimes, te defraudes y te apartes del camino de Dios. Lo más importante y la tarea número uno del enemigo es apartarte del camino de Dios. Y él va a utilizar sus métodos, sus artimañas. Él va a venir aún con personas a hablar, no, es que tienes que irte de esa iglesia, es que ya no vayas a ese lugar, en ese lugar te piden esto. Es decir, todo ese tipo de voces, todo ese tipo de artimañas, el enemigo las va a usar para apartarte del camino. Es decir, el enemigo, la función principal del enemigo es sacar tu semilla de la tierra donde tú fuiste sembrado. Tomamos como referencia la parábola del sembrador, sino que una cayó junto al camino, otra entre piedras, otra entre espinos, y la que cayó en buena tierra. ¿Sabes algo? Tú has caído en buena tierra. ¿Cómo yo puedo saber que tú has caído en buena tierra? Porque yo te conozco tu vida y has dado frutos. Una persona que no da frutos, ¿qué pasa?
Pero una persona que da frutos es porque ha caído en buena tierra. Entonces, es importante que tú logres entender esto. Es algo que tiene que romper tu estructura, porque a veces caemos en zonas de confort, a veces caemos en cosas que si es cómodo, si es agradable, yo lo voy a hacer. Pero sabes algo, muchas veces Dios nos incomoda, Dios nos sacude, porque Dios necesita sacudirte, porque Dios quiere sacarte de ese lugar y llevarte a un lugar de gloria más alta. Dios quiere potenciar tu vida, quiere potenciar tu ministerio, Dios quiere usar tu vida. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Amén. Dios está buscando a personas que quieran ser usadas por Él. Para esto necesitamos estar en el lugar correcto. Así es la esclavitud que el enemigo busca a través de artimañas, a través de personas, tratar de sacar esa semilla que ya a Dios ha sembrado en tu vida, puesto que ha dado fruto. Y es importante entender también que la esclavitud nos aparta de Dios. ¿Sabe algo muy importante? Algo bien tremendo, súper poderoso. Cuando nosotros vivimos en libertad en Cristo, nos va de maravilla. Yo cuando conocí a Jesucristo hace ya más de 20 años, en el año 2000, cuando en mi vida familiar íbamos a la fiesta, los amigos, los primos, los tíos, toda era una familia muy bonita, muy unida. Siempre en cada reunión de fin de semana había un factor determinante, era el alcohol y borrachera, siempre. Pero un día mi familia y yo decidimos seguir a Cristo, y aunque íbamos a las reuniones más ya no consumíamos alcohol y ya no tomábamos, éramos los malos. Pero ¿cómo si antes tú tomabas? No, ya, Dios ya hizo algo en mi vida, ya no quiero seguir tomando. Pero ¿cómo? Ya te lavaron el cerebro, ya te están ahí controlando, te están manipulando ahí en ese lugar a donde tú vas. Y eso era una decisión personal de apartarme de cosas que yo sabía que me hacían daño. Pero ¿sabes algo? Para nuestra familia eso fue, somos muy mal vistos por ellos. Y mucha gente ya ni nos habla ya, por apartarnos de ese camino de perdición y de pecado. Entonces, cuando nosotros queremos avanzar y caminar en el camino del Señor, habrá obstáculos, habrá dificultades, pero Dios está por encima de todo esto. Y tenemos que hacer una pregunta sincera y honesta hacia nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos agradar realmente? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres? Porque cuando nosotros queremos agradar a los hombres, hacemos cosas. Pero cuando yo quiero agradar a Dios, ahí hay una gran diferencia. Algo está sucediendo, algo es transformado, Dios algo hace. Cuando yo quiero agradar a Dios con mi vida, con mi familia, con mi testimonio, con mi trabajo, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, Dios me respalda y Dios está conmigo. Así que tú tienes que tener una decisión determinante. Tú tienes que decidir hoy en esta tarde si tú quieres agradar a Dios o quieres agradar al hombre. Porque cuando tú quieres agradar al hombre, viene lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice, ¿quién confiará en el hombre? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién podrá confiar en ese corazón, en el hombre, ¿verdad? Por eso es que Dios nos invita hoy en esta tarde a hacer esta reflexión, pero sobre todo esta decisión. ¿Por qué estamos hablando de que a quién vamos a seguir? ¿A Dios o a los hombres? Es importante estar claros y estar firmes en esto. Si observamos ahí en la imagen que tenemos ahí, ¿por qué el pueblo de Israel tardó 40 años en cruzar el desierto? 40 años. Y la siguiente imagen nos dice, ¿por qué el pueblo de Dios estuvo 400 años en esclavitud en Egipto? ¿Verdad? Qué importante es entender esto. El pueblo de Dios estuvo 400 años, básicamente estuvo 400 años en esclavitud en Egipto, por una serie de situaciones que ahorita vamos a observar, pero y ya que fueron libres,
luego fueron esclavos otros 40 años, y en el desierto estaban dando vueltas, y vueltas, y vueltas. Y sabe algo, desde que salió Adán y Eva del camino del Edén, desde el huerto del Edén, desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, el hombre ha ido caminando por lo largo y lo ancho del planeta Tierra. Es decir, no ha habido una morada, no ha habido un lugar de descanso principalmente, sino que siempre la iglesia ha avanzado, la iglesia ha caminado. Solamente se detuvo la iglesia 400 años a vivir en esclavitud. Mas sin embargo, luego salen de la esclavitud, son liberados a través de lo que hizo Moisés, que ustedes han escuchado alguna vez la historia de Moisés, que liberó al pueblo de Dios. Y entonces, cuando ya son libres una vez más, son esclavizados por 40 años en el desierto. Y fueron esclavizados porque tenían una mentalidad de esclavos. Tenían una mentalidad todavía, porque llegó momentos en su vida que anhelaban los banquetes del faraón. Decían, hoy, aunque viene el maná del cielo, ¿verdad? Extraño los banquetes del faraón, extraño las borracheras del faraón. Es decir, querían volver atrás, anhelaban lo que tenían como esclavitud, anhelaban el pecado, querían regresar una vez más atrás al pecado en el cual habían vivido. Y sabe algo, muchas veces como cristianos, aunque ya estamos en Cristo, el enemigo pone parte, pero también en otra parte nosotros andamos queriendo anhelar nuestra vida anterior, queremos el pecado, queremos volver a algunas cosas que andábamos haciendo. Y sabe algo, eso es vivir en la esclavitud, mas Dios no te llamó a que tú vivas en esclavitud, Dios te llamó a que vivas en libertad. ¿Cuántos queremos libertad? Yo quiero ser libre, no solamente ser libre por mí, por mi vida, por mi integridad. Yo necesito ser libre porque yo tengo a mis hijos. Y yo quiero que esta libertad alcance a mis hijos. Y yo quiero que mis nietos vivan del caminar de Dios. Entonces imagina, si yo me aparto del caminar de Dios, mis hijos se van a desanimar. Y no, ya, si mi papá era el pastor y ya no quiere nada en la iglesia, imagínate, ¿no? A lo mejor se aparta su corazón de Dios y de la iglesia y se lastima su corazón. Y ellos crecerán, tendrán hijos, tendrán nietos yo. ¿Y qué va a pasar con esas generaciones? El diablo logró su objetivo. El diablo logró sacar la semilla para que se perdieran. Eso quiere el diablo hacer contigo. Sacar la semilla que Dios ha plantado en ti para que tus generaciones se pierdan. Porque no solamente es que tú quieras o no quieras estar en la iglesia o quieras servir en la iglesia. No nada más es por ti, es por tus generaciones, es por tus hijos, es por tus nietos, es por todo lo que viene. Y Dios quiere levantarte y bendecirte. Y vamos a ver en esta diapositiva principales causas por las cuales vivieron en esclavitud en el desierto. Las principales, como lo encontramos en Números 14, no vamos a ver Números 14, pues es una historia bastante larga, pero las principales fueron la murmuración y la crítica. Eso es algo que existe en todos lados, no solamente en la iglesia, en todos lados existe. Y si el pastor hiciera esto, y si la pastora hiciera aquello, y es que si hicieran el culto más rápido, más lento, si es que pusieran otra música, y si hicieran aquello, y es que si fuera más cerca de mi casa, si fuera más lejos de mi casa, si fuera allá donde me gusta, en ese hotel. La pastora andaba buscando hacer las reuniones en el Hotel Hamptons, allá rumbo a por Jarretaderas. Está bien bonito el lugar, la verdad, pero no era de Dios tampoco por ahí. Aunque a simple vista nos hubiéramos sorprendido. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Y coffee break y todo lo que quieras, refrescos, papitas, todo incluido. ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Amén. Las principales causas de esclavitud fueron murmuración y crítica. Eso es algo que ha existido siempre en la historia de la humanidad. A través de la murmuración y a través de la crítica, hay una frase que a mí me gusta
bastante, que dice: nunca recibas una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada en su vida. Porque todo el mundo quiere darnos su opinión, ¿verdad? No sé si a usted le pase. Todo el mundo quiere, es que tú deberías de ser así con tus hijos, o deberías de pensar diferente, o que tú deberías de hacer esta situación. Es importante entender que esto va a existir en todos lados, en todos los sentidos. Más sin embargo, la murmuración y la crítica es algo que existe, y la iglesia no es algo que esté exento de esto. Habrá murmuración, habrá crítica. Y es importante, nosotros, si hemos entendido que seguimos a Dios, tenemos que tener todo esto. Porque lo único que se logra a través de murmuración y lo único que se logra a través de crítica es destruir, es debilitar a los hermanos de la iglesia. Usted tiene que detener eso cuando usted lo detecte. Es una característica de alguien que es maduro espiritualmente, no se mueve con eso. Una persona que es maduro espiritualmente no se sacude, porque entiende de dónde viene y entiende que debe de parar ahí la situación en ese momento. Número 2, la rebeldía. Ahí me equivoqué, una falta ortográfica, ¿no? El maestro. Rebeldía. El pueblo de Dios fue rebelde. Es decir, Dios le daba el maná, les daba el sustento. Llegaron a una parte del desierto donde habría cobras venenosas, y muchos empezaron a morir por las picaduras y por el veneno. Mas sin embargo, Dios les dio la salida, y tenían que ir cuando les picaba algo, tenían que pararse a ver algo ahí, un báculo con forma de serpiente, y la gente se sanaba, ¿no? Nada que ver con el ocultismo, sino simplemente era la salida. Se quedaban en el desierto, no había agua, golpeó la peña más de las veces indicadas por a través de la obediencia. Le dijeron: golpea una vez, y Moisés la golpeó 3 veces, ¿verdad? Dar 2 golpes de más le costó no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué la golpeó 3 veces? Porque se enojó. Nos puede costar muy caro el reino de los cielos por un enojo. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. A Moisés le costó la entrada a la tierra prometida. Imagínate que tú un día por un enojo pierdas la entrada, pero al cielo. No te enojes. No te enojes. Amén. Tenemos que trabajar en eso. La falta de temor de Dios, otra falta ortográfica, no andaba bien cuando escribí esto, como ustedes pueden observar. Sí. Bueno, para los que no saben, está un poco mal delicado de salud. La falta de temor de Dios. Si no le digo ni cuál se dan, ¿para qué le hacen? Sí. La falta de temor de Dios, es decir, voy a pecar y ya no me importa. Voy a pecar, al fin que al rato Dios me perdona. Voy a hacer un pecadillo ahí nomás, con tal, capaz no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Luego le pido perdón a Dios y ahí me perdona Dios. Pero Dios está en todos lados. Y la cuarta causa principal, porque hay muchas más causas por las cuales se perdieron la entrada al reino de los cielos, a la tierra prometida, y vivieron en esclavitud, fue a través de los pecados. Pero ¿cuáles eran los pecados? Eran los pecados generacionales. Usted recuerda que la historia, cuando está Moisés, seguramente lo ha visto hasta en películas, que Moisés sube al monte, allá al monte de Sión, a hacer las tablas de la ley, a escribir los 10 mandamientos, y cuando baja se encuentra a el pueblo de Dios, por el que arriesgó su vida, por el que trabajó y sacrificó todo. Encontró al pueblo de Dios adorando a un becerro de oro. Volvieron a la idolatría, a los pecados generacionales. ¿Por qué hicieron ese becerro de oro? ¿Por qué se refiere a este becerro específicamente? Porque ese oro era el oro de las arcas de Faraón. Ese oro, aunque era valioso, ese oro tenía un precio, tenía un costo.
era dinero, pero era dinero que había sido maldecido por la idolatría, por los pecados generacionales de varias generaciones, ¿verdad? Entonces lo normal es que el pecado nos alcanza. Dile a la persona que tienes al lado, el pecado te va a alcanzar. Arrepiéntete. Y fue lo que pasó con este oro. El pecado que estaba en este oro generacionalmente, pues dio su fruto. Y el fruto es que el pueblo de Dios fue confundido, hicieron un becerro de oro con ese oro, y entonces Moisés, cuando ve ahí danzando y con el becerro cargando y todo el rollo, Moisés aventó las tablas, y entonces ahí dice que fue la rebelión de Coré. Dice, tal cual lo dice, y el infierno abrió su boca y se los tragó a todos. Ya luego Moisés tuvo que volver a subir otra vez por las tablas, a volver a hacer otra vez las tablas de los 10 mandamientos. Fueron 2 veces hechas, pero qué importante es entender esto, que Moisés era palabra de Dios, era letra, porque dice que Dios fue el que pues, tenía las tablas, Moisés las agarró y con el dedo de Dios, Dios escribió. Imagínense algo sagrado, algo tremendo, ¿no? Pues fue tanto el coraje de Moisés, paz. Y se abrió el infierno, y el infierno se los tragó. Y tuvo que otra vez subir Moisés a hacer otras 10 tablas, perdón, hacer las tablas de los 10 mandamientos. Y con el dedo de Dios se volvió a escribir otra vez ahí. Qué importante es entender que lo que es sagrado para Dios, escucha muy bien esto, lo que es sagrado para Dios, tú como hijo o hija de Dios, eres algo apartado para Dios, pero tienes que tener mucho cuidado, porque así como esas tablas quedan sagradas, escritas por el dedo y por la mano de Dios, que era algo poderoso, era algo celestial, algo impresionante, así es tu vida. Pero así como esas tablas fueron y se perdieron por el pecado, así el enemigo quiere apartar tu vida, apartar la vida de tus hijos de eso que es sagrado para Dios. El enemigo busca, así como esas tablas, derribar, romper a través del pecado generacional, a través de los pecados familiares, ¿verdad? No sabemos quiénes fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, no sabemos a qué se dedicaban, pero lo que sí es importante es romper con toda maldición generacional y recibir lo nuevo de Dios para nuestras vidas. Imagínense algo, yo no sé si Dios le diera, por el dedo de Dios fuera escrito una tabla, yo la tendré aquí, algo no la adoraría obviamente, pero es algo importante, es algo de otro mundo, es algo irrepetible, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran esas tablas actualmente? ¿Alguien que nos diga? Escondidas. ¿Quién sabe dónde se encuentran esas tablas? ¿Siguen existiendo? Nadie. Enterradas, debajo del templo. Estas tablas existen junto con la vara de Aarón y el arca. El maná del cielo. Ahí está el maná del cielo, Dentro del está arca. la vara de Aarón, y las tablas están dentro del arca de la alianza, esa arca que existe. Esa arca que donde quiera que va el arca, la presencia de Dios se mueve. ¿En Jerusalén? Se presume que está en Jerusalén, nadie sabe en dónde. Todo el mundo la quiere, es un arma poderosa, porque donde esa arca si esa arca está aquí, esta casa es bendecida, prosperada, negocios, dinero, es una cosa sorprendente. Nuestra vida es el arca del cielo. Amén. Lo interesante es que si alguien con su dedito toca el arca, esa persona se muere. Si tú ya te la encuentras y la tocas, no la toques, te mueres. Nadie puede tocar eso. Sagrado, celestial. Es importante entender esto. Amén. Y entonces tenemos que entender que la iglesia de Dios tiene que caminar, la iglesia de Dios tiene que avanzar. Dile a la persona que tienes al lado, la iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que avanzar.
Dile a la persona que tienes al lado, tú tienes que caminar junto con la iglesia. Y dile, si tú no caminas junto con la iglesia, Si no caminas junto a la iglesia, puedes perder hasta tu propia vida. El ejemplo más claro de esto es que en el desierto, en la esclavitud de los 400 años, en la esclavitud de los 40 años, cuando estaban 40 años dando vueltas en el desierto, escuchen muy bien esto, cuando estaban esos 40 años dando vueltas, por la incredulidad, por la esclavitud, no lograron nunca llegar a la tierra prometida, sino solamente llegó Josué y llegó Caleb. Dos personas. ¿Por qué de esa generación solamente llegaron ellos dos? Porque todos los demás, por sus críticas, por su incredulidad, por los pecados generacionales, por las murmuraciones y por todo lo que estaban haciendo, todos ellos tuvieron que morir. Y hasta que todas esas generaciones murieron y nació una generación nueva, esa fue la generación que entró junto a Josué y junto a Caleb. Es importante entender que tienes que caminar junto con Dios. Y hoy que estamos aquí reunidos, estamos en un servicio más, estamos nosotros en una etapa que vamos a iniciar una etapa nueva en la iglesia. Amén. Y es importante que usted decida continuar en esta etapa nueva, porque esta no es mi iglesia, no es mi misión, no es de la pastora, no es como hace rato nos enseñaba la pastora. Esta es la visión y ese es el sueño de Dios. Amén. Y si Dios nos sembró, si Dios nos plantó, vamos a avanzar, vamos a caminar y vamos a prosperar. Amén. En cada cambio, en cada movimiento, hay personas que se quedan en el camino. Tristemente esto es una realidad que pasa. Y desafortunadamente las personas que ya no caminan junto con la iglesia, a veces pasan cosas que no son agradables y no son bonitas de escuchar. Porque Dios tiene sueños, tiene propósitos, Dios tiene sueños sorprendentes para ti, para tu familia, para todo lo que tenemos. Así como el pueblo de Dios pereció por la falta de conocimiento, es importante entender que nuestro caminar es ahora este cambio que estamos haciendo. Y quiero decirte que tú tienes que entender de una vez y en definitiva, tú tienes que entender que los cambios que la iglesia camina y avanza, la iglesia camina y la iglesia va a avanzar. ¿Cuántos entendemos esto? Amén. Hoy estamos haciendo este cambio de lugar hacia otra comunidad. Y yo no sé cuánto tiempo vamos a estar ahí, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios de ese lugar nos va a mover a otro lugar más grande. Amén. Y cuando estamos en ese otro lugar más grande, Dios nos va a volver a mover otra vez. Amén. Porque el pueblo de Dios ha caminado así. Hasta 1974, que Israel otra vez vuelve a ser Estado, todos los judíos estuvieron caminando alrededor del mundo. Hay judíos en todos los países del mundo. Y han caminado y hasta hoy se establecen, 1974, se vuelve a establecer una vez más a los judíos como país y como una nación otra vez, ¿verdad? Y entonces, en este sentir, en este mover de decirte que no te quedes atrás y no te pierdas, hay gente que tú y yo conocemos que pues ya no están desafortunadamente con nosotros, pero los pastores seguimos orando por ellos porque sabemos que Dios va a hacer algo de bendición para sus familias, ¿verdad? Quiero decirte que nuestra morada celestial, que nuestro final no es un lugar, no es un edificio, no es una colonia, no es eso.
sino nuestra morada final la encontramos, como vemos aquí en Filipenses capítulo 3:20, y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Es decir, el pueblo de Dios está en movimiento permanente. Y acá tengo 45 diapositivas de versículos que respaldan todo esto. Importante esta palabra, Seir, que es el lugar donde estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas el pueblo de Dios. Ahí se aventaron cerca de 35 años y daban vueltas y vueltas y vueltas hasta que pudieron atravesar, aquí mismo pudieron atravesar el mar, ¿verdad? Y una vez que atravesaron este mar, pudieron avanzar. Es increíble ver que para avanzar y caminar por este mar, se aventaron varios meses caminando alrededor, entre el mar. Dios abrió el mar y estuvieron mucho tiempo este mar abierto, ¿verdad? Es increíble ver cómo Dios se mueve de maneras sorprendentes, pero cuando el mar se abrió, el pueblo de Dios tenía dos opciones. Diga conmigo, dos opciones. Dos opciones. Atrás venían los egipcios y la gente de guerra para destruir a todo el pueblo, porque los querían destruir. El faraón ya estaba loco, mátenlos, dijo, y entonces atrás tenían al ejército de faraón para destruirlos. El pueblo de Dios tenía dos opciones: o se quedaba ahí, se rendía y no seguía caminando y lo mataban, o la otra opción es caminar en medio del mar. ¿Y usted sabe lo que es caminar en medio de un mar? Sorprendente. Estabas ahí las paredes del mar con todas las ballenas, cosas impresionantes. Pero era todo ese recorrido, caminar todo ese recorrido, y tenías solamente una opción: avanzar y caminar. Porque si tú te atrasabas y pasaban todos y tú te rendías, ese mar se iba a cerrar. ¿Y qué va a pasar cuando el mar se cierra? También te vas a morir. Entonces aquí las opciones: si te quedabas esperando y no caminabas, egipcio, los egipcios, el ejército de los egipcios te iba a matar, morías. Y si no caminabas y se cerraba esto, igual te ibas a morir. ¿Cuál era la alternativa? Avanzar, avanzar y avanzar. ¿Cuál es la opción que tú tienes que tener hoy en día? Tenemos que avanzar. Amén. Ya la persona que tienes al lado, tienes que avanzar juntamente. Y le dice: no quieres avanzar, yo te voy a ayudar a que avances. Te voy a dar ahí un empujoncito para que avances. Ahí tenemos a la pastora que le gusta empujar gente. Y el santo. ¿Cuántos queremos empujar? No queremos que nadie se atrase. No queremos que nadie se quede en el camino. Queremos que todos lleguen a conquistar. Queremos que todos avancen a la tierra que Dios ya te prometió. Queremos que tú llegues a eso que Dios dijo que va a hacer contigo. Amén. No queremos que nadie se quede en el camino. No queremos que nadie se atrase. Y es importante entender que el camino de Dios es avance, avance, cambios, cambios, y seguir avanzando y seguir avanzando. Algún día usted y yo nos vamos a morir, y yo espero que cuando yo me muera sea alguien que haya avanzado, que haya caminado mucho. Nos dieron una palabra profética que vamos a estar la pastora y yo en Estados Unidos también. Me invitan. Imagínense eso. Yo no quiero. Yo sí. Hay gente que quiere. ¿No? Mis hijos quieren. Yo no quiero. Pero yo no sé cómo. Yo no sé de qué manera va a pasar eso, pero eso va a pasar. Y cuando pase, yo voy a decir: Señor, listo, estoy a la orden.
a lo que tú quieras. Nos acaba de contactar una pareja de americanos de Houston que nos contactaron por lo que hacemos en la página, que la pastora siempre está ahí trabajando mucho en las redes sociales. Lo que sale en las redes, lo que se publica, usted comparta, porque usted no sabe el tiempo que la pastora de trabajo, like, aunque sea. el tiempo de creación de todo eso, es mucho tiempo y nadie ni un like ni le comparten. Yo le invito a que usted lo haga. Un corazoncito, manita arriba. No es comercial, pero es mucho trabajo y no podemos simplemente ignorarlo y no hacer algo. Tenemos que compartir, tenemos que hacer algo con eso, ¿verdad? Bueno, alguien de Houston, Texas, nos va a venir el 13 de febrero o marzo, Raquel. Marzo. El 13 de marzo, porque quiere que nosotros, quiere que yo los case. A eso vienen a casarse y quieren que yo los case. No los conozco, nunca los he visto, no sé ni cómo sean, pero ellos sí los conocen. Y los conocen a través de la página, del trabajo de la pastora. Amén. Y lo bueno que medio hablan español, así que si no, Paul me va a ayudar a traducir. Creo que no entendió, pero va a traducir. Paul me va a ayudar a casar a ese matrimonio que viene. Y solamente vienen a eso, a que los casemos. No sé qué Dios quiera. Pero lo que Dios quiera, yo quiero eso. Amén. Lo que Dios quiera con nosotros, yo quiero hacer eso. Amén. 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 Con eso cerramos esta palabra. Quiero que tú hoy en esta tarde tengas dos